Hola a todos y bienvenidos a la nueva clase de español. Hoy vamos a abordar un tema muy importante, el uso del verbo estar. Revisaremos algunos usos que ya conocemos e introduciremos otros nuevos. El verbo estar sirve para hablar de circunstancias, para describir condiciones temporales, para hablar de estados. Nunca para las características permanentes. Primeramente veamos la conjugación. Yo estoy. Tú estás. Él, ella, usted está. Nosotros estamos. Vosotros estáis. Ellos, ellas, ustedes están. El verbo estar sirve para hablar de estados de salud, por ejemplo, Juan está enfermo. Para hablar de estados generales, como cuando decimos, la oficina está limpia. También se utiliza para hablar de posiciones físicas, por ejemplo, está sentada en la silla. De igual manera sirve para hablar de estados de ánimo. Ejemplo, estoy nervioso porque tengo una entrevista de trabajo. Y, por último, para la localización, cuando decimos, estás en la oficina. Ahora, vamos a repasar algunos usos del verbo estar que ya conocemos. Ante todo, estar se usa con los estados de salud o de condición física, por ejemplo, cuando saludamos y preguntamos. ¿Cómo está usted, señor Gómez? Y nos responden. Estoy muy bien, gracias. ¿Y usted? Otros estados son, enfermo, vivo o muerto. Siempre hay que tener presente que los estados no son características esenciales, sino circunstanciales. En segundo lugar, usamos estar con la localización, cuando se utilizan adverbios de lugar, como por ejemplo, el perro está en el parque. O, el árbol está delante de la casa. Por otra parte, lo usamos con los estados generales, por ejemplo, limpio o sucio, ordenado o desordenado, caliente o frío, lleno o vacío y abierto o cerrado. Además de estos usos, que ya conocíamos, el verbo estar nos sirve para hablar de estados de ánimo. Estos estados son temporales y reflejan la forma en que te sientes en un momento particular, y esta condición puede cambiar. Por ejemplo, cuando alguien está feliz, expresa una sensación de bienestar o alegría. Por el contrario, si alguien está triste, significa que no se siente bien, quizás por alguna pérdida o decepción. A veces, el estado de ánimo es más efusivo, y en ese caso decimos que una persona está alegre, lo que implica una emoción positiva más activa. Sin embargo, también podemos sentirnos enfadados, lo que muestra que estamos molestos o irritados por alguna situación que nos afecta. Otro estado emocional que experimentamos es el de estar sorprendido, que ocurre cuando algo inesperado nos impacta, sea de manera positiva o negativa. De la misma manera, cuando estamos muy agotados, podemos decir que estamos cansados, lo que indica la necesidad de descansar o recargar energías. Por otro lado, cuando algo no capta nuestro interés, solemos decir que estamos aburridos, lo que sugiere que lo que ocurre alrededor no nos estimula. Finalmente, un estado muy particular es estar enamorado, que expresa una emoción profunda hacia alguien especial. Es importante recordar que algunos adjetivos cambian según el género. Los adjetivos que terminan en a en femenino, como cansada, cambian a la vocal o en masculino, como cansado. No obstante, aquellos que terminan en la vocal como triste, o en consonante, como feliz, no cambian su forma entre masculino y femenino. Otro uso que vamos a explorar son las posiciones físicas. Para describir posiciones físicas, utilizamos también el verbo estar, para indicar cómo se encuentra una persona o cosa en un momento determinado. Por ejemplo, cuando decimos que alguien está sentado, significa que la persona está descansando sobre una silla, banco o superficie, con el cuerpo apoyado en los glúteos y las piernas dobladas. Si decimos que alguien está tumbado, estamos describiendo a una persona que está recostada, ya sea sobre la espalda o el estómago, generalmente en una cama, en el sofá o en el suelo, en una posición más relajada. Por otro lado, cuando alguien está de pie, o también parado, significa que la persona está erguida, sosteniéndose sobre sus pies, sin apoyarse en ninguna otra parte del cuerpo. Es una posición en la que el cuerpo está derecho. Si alguien está arrodillado, esto quiere decir que está apoyado sobre sus rodillas, una postura común en situaciones de reverencia, oración o incluso algunas actividades físicas. Finalmente, cuando usamos la palabra acostado, nos referimos a una persona que está en posición horizontal, usualmente en una cama,
lista para dormir o descansar. Veamos algo particular ahora. Es curioso que, a veces ser y estar pueden usarse con el mismo adjetivo, pero el uso del verbo puede cambiar por completo el significado de los adjetivos y el sentido de la frase. Esto se debe a que ser se relaciona con la esencia, es decir, algo permanente o una característica que define a una persona o cosa. Por el contrario, estar se refiere a una circunstancia o estado temporal, algo que puede cambiar en un momento específico. Podemos decir que ser se utiliza para describir algo que siempre es así, mientras que estar se usa para hablar de cómo está algo ahora. Veamos los ejemplos con algunos adjetivos. Empecemos con el adjetivo, nervioso. Ser nervioso indica una característica de la personalidad. Si decimos Esther es nerviosa y siempre está inquieta, estamos diciendo que Esther es una persona inquieta o ansiosa por naturaleza. Estar nervioso se refiere a un estado temporal, provocado por una situación específica. Por ejemplo, Juan tiene un examen y está nervioso. Significa que en ese momento Juan se siente ansioso por el examen, pero normalmente no lo está. Veamos ahora el adjetivo aburrido. Ser aburrido se usa para describir la personalidad o esencia de una persona o cosa. Si alguien dice, te describo la película, es aburrida, implica que la película no es interesante. Estar aburrido, en contraste, indica un estado temporal de una persona. Si dices, mis amigos no están, y yo estoy muy aburrida, significa que en ese momento, no tienes nada interesante que hacer, pero no es una característica permanente. Por último, analicemos el adjetivo feliz. Ser feliz se refiere a un rasgo o una disposición general hacia la vida. Si decimos María es feliz, siempre canta, baila y ríe, implica que María es una persona que tiende a ser alegre y contenta en su vida diaria. Estar feliz, en cambio, describe un estado emocional pasajero. Me voy de vacaciones y estoy muy feliz, significa que se siente contento por una razón concreta. Vamos a practicar ahora. Mira la siguiente imagen. Propón 3 oraciones en las que utilices el verbo estar para alguno de los usos que hemos visto hoy: localización, estado de salud, estado general, posición física y estado de ánimo. Muy buenos ejemplos. Aquí te dejo mis propuestas. La familia está feliz. Ellos están sentados en el parque. El hombre está al lado de la mujer. El parque está limpio. A continuación, mira esta otra imagen y describe los estados de ánimo de los soles que están en ella. Menciona también la posición física, por ejemplo, el sol que está a la izquierda está feliz. Muy buenos ejemplos. Aquí te dejo mis propuestas. El sol de la izquierda está feliz. A su lado hay un sol que está triste. El sol que está debajo del sol triste está enamorado. Por último, mira la imagen e identifica las posiciones físicas en que están las personas y haz una oración para explicarlo. Excelente. Aquí te dejo mis propuestas. El chico que está encima, a la izquierda está arrodillado. A su lado hay un chico que está de pie. El chico que está debajo, a la derecha, está echado. Con esta actividad terminamos la clase de hoy. En resumen, hoy hemos estudiado los usos del verbo estar, que nos permite hablar de diferentes estados y situaciones que son temporales o circunstanciales. Hemos visto cómo lo usamos para describir la localización, los estados de salud, los estados generales, la posición física y los estados de ánimo. Te invito a seguir practicando y nos vemos pronto. Adiós.